Amén. Bien, entonces ahora sí leamos en Hechos capítulo 1 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hasta ahí nada más, hermanos. Hasta ahí vamos a estar meditando un poco en estos versículos. Y miren, les comento, les voy a confesar, en un principio, desde que tenía yo en mente que viéramos como iglesia, este libro de Hechos, ya desde hace varias semanas, pensaba saltarme estos versículos que hemos leído, lo que vamos a ver el día de hoy. Pensaba saltarme esto, pero la verdad es que en la medida en que voy leyendo, estudiando, meditando, bueno, llegó el momento en que dije, no puedo saltarme esto, no puedo, no debo. Y creo, hermanos, hay cosas que el Señor quiere mostrarnos a cada uno de nosotros en estos versículos que hemos leído. Y quiero que con la ayuda del Señor veamos estas cosas. Hemos visto hasta aquí que después de que el Señor Jesús, en palabras de Lucas, el autor, después de que el Señor Jesús murió por nosotros, no está por demás recordarlo y decirlo, después de que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, después de que fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, después de su resurrección, estuvo durante 40 días, recuerdan, ya lo leímos, durante 40 días apareciéndose a los apóstoles y también a otras personas, pero principalmente a los apóstoles, a los 11 que quedaban, ya no estaba Judas Iscariote. Por medio de muchas pruebas convincentes, dice Lucas en los primeros versículos, les demostró que él realmente estaba vivo. En una ocasión, en uno de esos 40 días que estuvo ahí apareciéndoles a ellos, se reunió con ellos y les dio una orden clara. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, lo vemos ahí en el versículo 4, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Una orden y una promesa, el recordatorio de una promesa. No se vayan de Jerusalén, quédense aquí y van a recibir lo que el Padre prometió. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendría sobre ellos de manera especial. Hemos visto que esto del Espíritu Santo tiene que ver no solo con los apóstoles en aquel tiempo, tiene que ver también con nosotros, los verdaderos creyentes. Mira, si tú estás en Cristo Jesús, con lo que eso implica, es decir, si tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú has creído de todo corazón que Él es Dios, que Él vino a este mundo por amor a ti, que fue a la cruz por amor a ti, tomando tu lugar, si tú crees que Él te sustituyó, y si tú puedes decir que Jesús murió por ti en tu lugar, que llevó tu pecado, y si tú sabes que gracias al sacrificio de Cristo tú tienes perdón de pecados y vida eterna, tú eres de Cristo, tú estás en Cristo. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú eres hijo o hija de Dios. Ahora, si estás en Cristo, si has creído en Cristo, eso implica lo que la Biblia enseña claramente en el Nuevo Testamento. Dios ha puesto en ti el Espíritu Santo. El mismo Espíritu del que estamos leyendo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres parte del pueblo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti. Ya lo vimos también en su momento. Así que esa es la condición de los que estamos aquí, al menos de la mayoría, si no es que todos. Y eso ya te corresponde a ti
meditarlo, verlo, ¿realmente me he arrepentido? ¿Realmente he creído en Dios y en su Hijo Cristo Jesús? ¿De veras he nacido de nuevo o no? Si es así, bueno, tu vida va a dar testimonio de eso. Si es así, el mismo Espíritu Santo te va a dar testimonio a ti de que eres hijo de Dios. ¿Ah? Así que esto del Espíritu Santo tiene que ver también con nosotros, no solo con los apóstoles en aquel tiempo hace 2000 años. Ellos entonces recibieron la promesa, fue lo que vimos la última vez hace 2 semanas, la promesa de la venida del Espíritu Santo, y esa promesa se iba a cumplir unos días después, ¿recuerdan? En el día de Pentecostés. Ahora, entre el día o entre la promesa, déjenme ver si lo puedo decir sin hacerme bolas, entre la promesa que los apóstoles tenían de la llegada del Espíritu Santo y el cumplimiento de esa promesa, ocurrieron algunas cosas. Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Ajá. Vamos viendo entonces. ¿Saben por qué? Miren, ¿qué tiene que ver esto también con nosotros? Miren, los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos de manera natural aquel día de Pentecostés y los llenó de manera sobrenatural y ocurrieron cosas que las vamos a ver si Dios lo permite más adelante. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Significa que así, y es pregunta, significa que así como el Espíritu Santo vino de manera sobrenatural aquel día de Pentecostés y se manifestó sobre ellos de la manera en que leemos en Hechos capítulo 2, y ellos hicieron maravillas, y la más conocida fue que hablaron en otras lenguas, ¿significa que también eso nos tiene que pasar a nosotros? Y la respuesta obvia, clara allí es no, porque eso no es normativo. ¿Ah? No quiere decir que nosotros también vamos a hablar en lenguas de buenas a primeras. No, pero ¿saben una cosa? La Biblia, más bien Dios en su palabra, que es la Biblia, nos manda a ti y a mí a llenarnos del Espíritu Santo. Y nos manda a llenarnos del Espíritu Santo para que cada día tú y yo vivamos siguiendo la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, somos llamados a vivir cada día en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Somos llamados a vivir bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esto en todas las áreas de nuestra vida, en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida laboral, en la escuela, en la calle. Somos llamados a vivir siguiendo la guía del Espíritu Santo. Somos llamados, repito, a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de ser llenos del Espíritu Santo? Muy sencillo. Y le doy gracias a Dios por otros hombres que pueden explicar estas cosas de manera bien clara, bien sencilla. Y bueno, voy a usar más o menos, no de manera textual, porque no lo recuerdo textualmente, pero sí voy a mencionar un poco de lo que, por ejemplo, el pastor Sugel Michelén ha dicho acerca de esto, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, de manera sencilla podemos decirlo, ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo, controlados por Él. Por ejemplo, dice el pastor Sugel Michelén, cuando una persona está llena de ira, se dice de otra manera que está controlada por la ira. Cuando una persona está llena de alcohol, se dice de otra manera, y así pasa, que está controlada por el alcohol. Así que mira, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa más que ser controlado por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Y mi hermano, mi hermana, tú y yo que estamos aquí podemos vivir de esa manera, cada día. Podemos vivir siendo controlados por el Espíritu Santo. Si es que, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros.
Ahora, para ser llenos del Espíritu Santo, hay algunas cosas que nosotros somos responsables de hacer. Y repito, es lo que quiero que veamos en esta hora. Dios envía a su Espíritu a nosotros, pero nosotros somos responsables de llenarnos, de permitir, dicho de otra manera, permitir que el Espíritu Santo nos controle. Y para eso hay cosas que tenemos que hacer tú y yo. Somos responsables de hacerlo. Esto de la llenura del Espíritu Santo no viene nada más porque sí. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algunas cosas. ¿Qué cosas? Quiero que veamos algunas en el ejemplo de los hombres y mujeres de los que hemos leído aquí en Hechos capítulo 1. Ajá. Mira. Ajá. Los apóstoles tenían una orden, un mandamiento dado por Jesús. Esa orden, ese mandamiento tenía que ver con el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué les dijo Jesús? Ya lo vimos nuevamente en el versículo 4. Dice, una vez mientras comía con ellos, es decir, con los apóstoles, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Y entonces llegamos al versículo 12, que ya leímos, versículo 12, dice, después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Te fijas? Cuando Jesús regresó al cielo, cuando Jesús ascendió al cielo, los apóstoles no se pusieron a platicar entre ellos y dijeron, bueno, pues ya, hasta aquí llegamos. Y como decimos aquí en México coloquialmente, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No, ellos lo dijeron así. Ellos lo dijeron así. Ellos sabían que tenían una orden de parte de su Señor y Maestro. Ellos sabían que el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén. Así que inmediatamente que vieron al Señor Jesús ascender y desaparecer de su vista, ellos, dice, regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La primera cosa que quiero que veamos es la obediencia de estos hombres. Su obediencia. Ellos no se pusieron a cuestionar, oye, bueno, sí, Jesús nos dijo que regresáramos a Jerusalén, pero ¿y cómo por qué o qué? ¿Acaso no da lo mismo que vayamos a otro lado? ¿Y qué tal si en vez de ir a Jerusalén vamos a otro lado? ¿Por qué exactamente a Jerusalén? Ellos no se pusieron a actuar de esa manera ni a pensar de esa manera. Ellos sabían el mandamiento, sabían la orden y cumplieron la orden. Regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa era la orden de su maestro. Jesús los quería allí y ellos se quedaron allí. Estaban en Jerusalén porque Jesús les ordenó que no se fueran de allí. Y eso, mis hermanos, es obediencia. Y tú y yo, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, somos llamados también a obedecer. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces con nosotros, es que muchas veces sabemos lo que Dios nos dice, sabemos lo que Dios nos pide, y simple y sencillamente no queremos obedecer. O ponemos excusas, o ponemos pretextos, o creemos que nosotros sabemos más, y decimos, bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo que es mejor si lo hago de esta manera. No puede ser así. Hermanos, no podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida si no tenemos la disposición de obedecer a Dios en todo lo que Él diga. No podemos. El asunto es que muchas veces esperamos y a veces hasta oramos que Dios obre en nuestra vida o en nuestra familia o en nuestro matrimonio, que Dios obre de manera sobrenatural. Señor, muéstrate.
pero al mismo tiempo no tenemos la más mínima intención de obedecer a Dios. No puede ser. Le pedimos a Dios que nos bendiga, le pedimos a Dios que obre en nuestra vida, pero al mismo tiempo no queremos hacer lo que Dios dice. Al mismo tiempo no tenemos la más mínima intención de hacer cambios en nuestra vida. Sabes que muchas veces, muchos de los problemas que hay en tu vida, voy a hablar en plural, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, implican cambios de uno mismo. Muchos de los problemas que hay en tu casa implican cambios que tú tienes que hacer. Pero muchas veces no queremos. Porque el orgullo nos gobierna y nos dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo siempre? Que lo haga él, que lo haga ella, que cambie él, que cambie ella. ¿Y yo por qué? No podemos, repito, no podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo si no estamos dispuestos a obedecer. No podemos esperar, es incongruente eso. No podemos esperar que Dios obre de manera sobrenatural en nuestra vida mientras que no queremos obedecerle. O mientras vivimos nuestra vida de la manera que a nosotros nos parece mejor, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios o sin tomar en cuenta la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada hablando del ejemplo del alfarero, a donde Dios mandó a Jeremías a la casa del alfarero? ¿Recuerdan? Cuando la vasija se echó a perder en la mano del alfarero, dice que él tomó el barro nuevamente y la hizo una nueva vasija según le pareció a él mejor hacerla. Pero muchas veces no estamos de acuerdo con eso. No. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. Y queremos que las cosas sean como yo digo, como yo quiero, como a mí me parece mejor. Y mientras tenemos que entender esto, mientras tengamos esa manera de pensar, mientras tengamos esa actitud en nuestro corazón, la situación en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, va a seguir igual. Y no solo eso, no solo va a seguir igual, sino que va a ir empeorando cada vez más y más, porque no estamos dispuestos a hacer los cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras actitudes que a nosotros nos corresponde hacer. Y más aún, si no estamos dispuestos a tomar en cuenta ni a Dios, ni a su palabra, ni a su voluntad, ¿cómo podemos esperar que Dios obre, que Dios nos bendiga? No se puede. No se puede. Así que aquellos 11, los 11 apóstoles, ellos sabían la orden de Jesús, ellos sabían que Jesús les dijo, quédense aquí, y ellos se quedaron allí, sin cuestionar, sin quejarse, sin preguntarse por qué, sin preguntarse para qué. Ellos se quedaron allí. Obediencia, mis hermanos, obediencia. Obedece a Dios. ¿Quieres experimentar la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio? Obedece a Dios. De otra manera, no puede ser, no puede suceder. La segunda, vamos a ir avanzando. Así que dice que regresaron regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, versículo 13, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Y enseguida mencionan los nombres, por cuestión de tiempo no lo vamos a volver a leer, pero en el versículo 14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Te fijas? No nada más eran los 11 apóstoles, había otras personas más. En total, dice en el versículo 15,
que eran aproximadamente 120 personas. Y para mencionarlo de manera textual, como dice ahí en el versículo 15, eran aproximadamente 120 creyentes. Estos hombres y mujeres eran hombres y mujeres que creían sinceramente en Cristo Jesús como el Mesías prometido, el enviado de Dios. Estos hombres y mujeres, fíjate lo que hacían. Estaban esperando el cumplimiento de la promesa dada por Dios el Padre, la venida del Espíritu Santo, pero mientras estaban esperando, se quedaron en Jerusalén obedeciendo la orden del Señor Jesús, repito, esperando el cumplimiento de la promesa, pero no se quedaron con los brazos cruzados. No se quedaron sin hacer nada. Estaban haciendo algo, ¿te diste cuenta? Estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo mientras esperaban? Bueno, nuevamente dice el versículo 14, todos, esos 120 aproximadamente, todos se reunían. ¿Te fijas? Para ellos, para esos hombres y mujeres eran importantes estas cosas. Ellos tenían en mente una cosa en común, las cosas de Dios, el reino de Dios. Para ellos era importante esto. Así que todos dice que se reunían. Y nota que no dice que se reunieron, como si hubiera sido nada más una sola vez. Dice se reunían. Se reunían. ¿Cuándo? Versículo 15. ¿Durante qué? Durante aquellos días. Es decir, desde el día en que Jesús fue alzado al cielo y ya no estaba con ellos, día tras día, hasta el cumplimiento de la promesa en el día de Pentecostés y más adelante, porque lo seguimos viendo en el libro de Hechos, ellos tenían claro esto, la importancia de estar juntos como creyentes, reunidos, alabando a Dios y meditando en la palabra de Dios. Ellos se reunían cada día. Y mientras estaban reunidos cada día, alabando el nombre de Dios, también se reunían y tenían en mente una cosa. Ellos tenían una misión que cumplir. ¿Recuerdan? El Señor Jesús les había dicho, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos sabían que tenían una misión que cumplir, pero también sabían que faltaba uno de ellos. Repito, ya no estaba Judas Iscariote, ya Judas estaba muerto. Y en esos días, en uno de esos tantos días, desde el día 40, cuando Jesús fue alzado y regresó al cielo, en uno de esos días en que ellos se reunían leyendo, no lo dice la escritura, pero quiero pensar que ocurrió probablemente así, en uno de esos días, orando y leyendo la escritura, se toparon con un salmo, y en ese salmo se toparon con un versículo que decía, o que dice, tome otro su lugar. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, entonces llevó a todos esos hombres y mujeres que estaban ahí reunidos para orar y para que juntos eligieran al sucesor de Judas Iscariote. Eso lo vemos en los últimos versículos del capítulo 1. ¿Se fijan? Ellos estaban reuniéndose constantemente, orando, meditando en la palabra, y estando en esos, el Señor los movió para que eligieran al sucesor de Judas, a quien sería contado como apóstol con los otros 11. Lo que quiero decir con esto es que ellos estaban ocupados en las cosas del Señor, no estaban con los brazos cruzados. Estaban ocupados en las cosas de Dios, todos. Hasta María, la madre de Jesús. Por cierto, aquí en Hechos 1, versículo 14, es la última vez en que se menciona a María, la madre de Jesús. En todo el Nuevo Testamento, y ustedes pueden leerlo si gustan, no se vuelve a mencionar
a María, la madre de Jesús. Y eso nos enseña que María no tiene ese lugar de preeminencia que muchos le dan, lamentablemente. Así que ellos se reunían constantemente, orando, meditando en la palabra de Dios, sujetos al criterio de las Escrituras, deseosos de cumplir la voluntad de Dios. ¿Te fijas? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, miren, hermanos, lamentablemente a estas alturas son muchas las personas, hombres y mujeres, otra vez, que esperan que Dios bendiga su vida, que Dios obre de manera sobrenatural en su vida, en su familia, en su matrimonio, pero al mismo tiempo desprecian las reuniones de la iglesia. Al mismo tiempo no les interesa pasar tiempo con sus hermanos en la fe. No quieren. Algunos lamentablemente hasta se les hace tedioso, pesado, aburrido, cansado. Qué fastidio, dicen algunos, tener que ir a la iglesia cada domingo. ¿No te aburres?, dicen algunos. ¿No te aburres? ¿Y qué? ¿Qué pasa si no vas una vez? A mí me lo han dicho más de una vez. ¿Y qué, no puedes faltarme una vez? Sí, sí puedo, pero no quiero. No quiero. Otra vez, hermano, miren, es incongruente esperar que Dios obre en nuestra vida si al mismo tiempo despreciamos las cosas de Dios, como es la reunión de la iglesia cada semana. No se puede. Aquellos hombres y mujeres se reunían y oraban. Se reunían y oraban. ¿Te diste cuenta? ¿Ah? Pero no solo eso, dice otra vez en el versículo 14, todos se reunían y estaban, óyelo, estaban constantemente unidos en oración. Estaban todos constantemente unidos en oración. ¿Recuerdas cómo lo traduce este versículo la Reina Valera? Dice así la Reina Valera, dice que todos estos perseveraban, ¿ah?, unánimes en oración y ruego. Oración y ruego, ¿te fijas? Oración y ruego. Quiere decir que no solamente oraban unos minutitos y ya. No solamente oraban una hora y ya. Y con el tiempo medido, porque si no, se cansan los hermanos y se aburren y luego ya no van a regresar a la reunión de oración. Oraban y rogaban, oración y ruego. Ellos perseveraban, se mantenían constantemente con esa actitud, oración y ruego, oración y ruego. En otras palabras, lo que dice aquí la Biblia es que todos ellos eran constantes en sus reuniones y en las oraciones. Oración constante, oración perseverante, oración insistente. En una palabra o en una frase, oración ferviente. ¿Sabes que la Biblia nos llama a orar de esa manera? A orar no nada más por orar, sino a orar de manera ferviente, con fervor. Ahora pregúntate, tú que estás aquí, ¿yo oro de esa manera? ¿Oro fervientemente? ¿Oro con fervor o no? ¿O nada más oro de rapidito? Y eso cuando me acuerdo antes de salir a mi casa, de salir de mi casa al trabajo, a donde quiera que vaya, ¿no? Y a veces, miren, lamentablemente muchos ven ese tipo de oraciones, las ven como algo supersticioso. Al final son hombres y mujeres supersticiosos. Es que si no oro, me va a ir mal. Si no oro, Dios no me va a bendecir. Pregunta, ¿qué diferencia tiene esto que hace mucha gente, lamentablemente, con las personas que van caminando por la calle y ven una imagen y hacen esto? Hermanos, es lo mismo. ¿Ah? Los que hacen esto lo hacen para que no les vaya mal. Y muchos oran, entre comillas, y lo hacen de esa manera, para que no me vaya mal.
no vaya a tener un accidente y no, Dios no lo quiera. ¿Es así como oras? ¿O oras fervientemente? Con fervor. La Biblia nos llama a orar de esta manera, con insistencia. ¿Recuerdan la historia que Jesús comenta allá en el Evangelio de Lucas? La historia de la viuda, aquella viuda que iba delante del juez día con día, pidiéndole, rogándole, pidiéndole, hasta que colmó la paciencia del juez. Y el juez dijo, ni temo a Dios ni temo a hombre, pero esta viuda me va a colmar la paciencia y mejor le doy lo que me pide. Pero hablando de la oración y de la llenura del Espíritu Santo, mira, vamos a ver precisamente en Lucas, acompáñame rapidito, Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Después de que el Señor Jesús nos deja un modelo para orar, lo que conocemos como el Padre Nuestro, en el versículo 5 del capítulo 11, mira cómo dice, Lucas 11, 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de ¿qué cosa? De la oración. Y dicen, miren cómo dice Jesús. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Te fijas? Oración insistente. Pero no es todo lo que dice, versículo 9. Así que les digo, sigan, ¿qué cosa? Pidiendo. ¿Y qué va a pasar? Y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que, pongan atención, dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Se fijan? ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y nuevamente déjame hacer la pregunta, ¿oras así? ¿Oras así? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Como las de mucha gente que oran otra vez entre comillas y le dicen, Señor, bendíceme, Señor, bendice mi vida, bendice mi trabajo, mi negocio, mi empresa, bendice mis hijos, cuídalos, guárdalos? Señor, tú sabes que necesito una casa más grande. Señor, necesito un coche. Algunos llegan al extremo, a veces hasta risibles, de decir, Señor, necesito esa prenda, necesito ese perfume. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Oras así? ¿U oras diciéndole al Señor, Señor, te ruego, Padre, ayúdame para que en este día yo pueda vivir para tu gloria? En mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, en la escuela, en mi familia, en mi matrimonio. Señor, ayúdame para que hoy yo pueda vivir siguiendo la guía de tu Santo Espíritu, para que hoy yo pueda vivir bajo el control de tu Santo Espíritu. Pídelo,
Pídelo, es lo que el Señor dice aquí, lo que nos enseña, pídelo, pídelo, y Dios te lo va a dar, porque a diferencia de nosotros que somos malos y pecadores, Dios es santo y bueno. Pide, pide, pero ¿cómo esperas que Dios bendiga tu vida y te guíe para que tú puedas vivir en tu vida, en todas las áreas de tu vida, siguiendo la guía del Espíritu Santo, si no oras y se lo pides? No se puede. No se puede. Ora y pide. Pedid y recibiréis. Sigue pidiendo, como dice aquí esta traducción, sigue pidiendo y recibirán lo que piden. Sigue pidiendo, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. No quiero vivir como yo creo que es mejor. Quiero vivir como tú dices que es lo mejor. Quiero vivir obedeciéndote. Quiero vivir agradándote, Señor. Quiero vivir toda mi vida alrededor de ti. Que tú seas el centro de toda mi vida. Quiero vivir para tu gloria. Pide, mi hermano. Aquellos 11 hombres, los 11 apóstoles, junto con las otras 100 personas más o menos, aparte de ellos, ellos sabían la importancia de esto. Y cada día todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Oración y ruego. ¿Te fijas? Oración persistente, perseverante, insistente, oración ferviente. Oh, que el Señor nos mueva a cada uno de nosotros para ser hombres y mujeres que oren de esa manera. Que el Señor nos mueva para ser una iglesia que ore de esa manera, para orar fervientemente. Y sí, miren, como frecuentemente les digo en la reunión de oración, sí, podemos orar y podemos pedir por nuestras peticiones, podemos pedir por nuestras necesidades físicas, sí, podemos, pero no caigamos en el error de enfocarnos únicamente en eso, sino que nuestra principal prioridad no sean nuestras necesidades personales o físicas o materiales, no, que nuestra principal prioridad sea el reino de Dios, las cosas de Dios, las cosas que tienen que ver con Dios. Así que hemos hablado de la obediencia de aquellos hombres, hemos hablado de su disposición, su perseverancia para reunirse constantemente y para orar fervientemente. Y quiero hablar también ya en los minutos que nos quedan de algo más, que no está precisamente ahí en los versículos que hemos leído, los que estamos viendo el día de hoy, pero están aquí en Hechos. Regresen a Hechos, por favor. Nuevamente en el capítulo 1. En el versículo 8, ya lo mencioné, pero podemos leerlo nuevamente. Versículo 8, cuando el Señor Jesús les dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Recibirán poder. Aquellos hombres, los 11 apóstoles, junto con los demás creyentes que estaban con ellos estaban conscientes de una cosa. Y esto lo he mencionado en los últimos domingos, lo voy a mencionar una vez más. Aquellos hombres y mujeres estaban conscientes de una cosa: su debilidad. El Señor Jesús sabía de esto y ellos también sabían de eso. Ellos eran hombres y mujeres débiles. Por eso es que el Señor Jesús les dice: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, eso nos habla de una cosa. ¿Sabes de qué cosa? De humildad. Esos hombres y mujeres eran lo suficientemente humildes para reconocer que eran hombres y mujeres débiles, frágiles, dependientes de Dios. Y esto, mis hermanos, también es importante y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. No podemos pretender que el Espíritu Santo nos llene y controle nuestra vida si al mismo tiempo mantenemos una actitud de altivez, de soberbia, de orgullo. No podemos. No se puede. Debemos tener, con la ayuda de Dios, la suficiente humildad para reconocer que somos débiles. Y que el Señor nos ayude para recordar porciones de la Escritura. Por ejemplo, aquella que dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Te fijas? Dios resiste a los soberbios, a aquellos que se creen la gran cosa.
Dios los resiste, Dios está en contra de ellos. Pero también dice ese pasaje, Dios da gracia a los humildes. ¿Te fijas? Dios obra de manera sobrenatural en aquellos que son conscientes de su debilidad. Y la pregunta entonces para ti es esta: ¿estás consciente de tu debilidad? ¿Estás consciente que eres un hombre o una mujer débil, frágil, imperfecto, imperfecta? ¿Que dependes de Dios hasta en el más mínimo detalle de tu vida? ¿Ah? Que si ahorita hay aliento en ti es porque Dios te lo concede. ¿O eres de aquellos hombres y mujeres que se autoengañan creyendo que dentro de ellos hay un gran potencial que solo tienen que descubrir para ser grandes hombres y mujeres? No, no es así. No es así. Somos débiles, frágiles, dependientes de Dios. Y necesitamos el poder de Dios cada día de nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios mediante su Santo Espíritu cada día de nuestra vida. Déjame decírtelo de esta manera. Mira, si quieres ser un buen esposo, dirigiéndome a los esposos nuevamente, si quieres ser un buen esposo, si vas a ser un buen esposo, necesitas el poder de Dios en tu vida. Necesitas la obra del Espíritu Santo en tu vida. No puedes hacerlo tú solo. No puedes. Necesitas reconocer que eres débil y que no puedes. Necesitas al Espíritu de Dios en tu vida. Si vas a ser una buena esposa, si quieres ser una buena esposa conforme a lo que Dios dice en su palabra, necesitas al Espíritu de Dios en tu vida. Necesitas el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Ah? Si vas a ser un buen padre, si vas a ser una buena madre, si vas a ser un buen hijo, si vas a ser un buen empleado, si vas a ser un buen patrón, si vas a ser un buen ciudadano, necesitas el poder de Dios en tu vida mediante el Espíritu Santo. No puedes hacerlo solo. No te engañes. No puedes solo. Y lo mejor es que cada día tú te rindas delante de Dios y le digas: cada día, Señor, hoy, en este día, dame de tu gracia. Señor, en este día, ayúdame, guíame, porque yo no puedo solo. Necesito el poder de tu Santo Espíritu. Si no es así, yo voy a cometer muchos errores. Y lejos de contribuir para el bienestar de mi vida o de mi familia o de mi matrimonio, voy a hacer cosas que van a perjudicar a mi familia, a mi matrimonio. Y la situación va a ir de mal en peor. Necesitamos humildad, hermanos. Necesitamos ser hombres y mujeres humildes, y la humildad nos va a llevar a depender de Dios. Recuerda, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la Biblia en el libro de los Salmos. Dios espera eso. Dios espera eso, un corazón contrito y humillado, y Dios no lo desprecia. Pero si en nosotros hay una actitud de soberbia, mira, puedes orar, puedes hacer muchas cosas, pero tus oraciones no van a pasar del techo. Porque Dios resiste a los soberbios. Ríndete ante Dios, ríndete, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Reconoce tu debilidad, reconoce tu dependencia de Él y pídele que te sostenga, pídele que te ayude. Una cosa más. La unidad. Estos hombres, ya lo leímos en el versículo 14 del capítulo 1, dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos. Unidad. ¿Ah? Ese era un grupo de 120 personas aproximadamente, pero todos tenían una cosa en común. Estaban unánimes, unidos. ¿Ah? Eran 120 personas, todas diferentes la una de las demás, pero todos con una cosa en mente. A ellos les interesaba una cosa:
el reino de Dios. A ellos les interesaba una cosa, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Todos, juntos, unidos. No es que uno decía, no, yo quiero esto y el otro no, yo quiero lo otro, y si no estás de acuerdo conmigo, bueno, pues a ver cómo le hacemos, pero vamos a terminar mal, si no nos ponemos de acuerdo. No, dice que todos estaban unidos, unidos. ¿Ah? En compañerismo. Y eso es algo que nuestra iglesia necesita, hermanos. Necesitamos también unidad. Necesitamos también estar conscientes de que si el Señor nos marca una dirección, un camino donde ir, lo mejor que debemos hacer todos es ir todos juntos, unidos en esa dirección. La iglesia no va a poder caminar ni mantenerse si uno quiere ir en una dirección y otro quiere ir en otra dirección. No se puede. No se puede así. Así que todos estaban juntos, unidos. ¿Te fijas? Unidad, todos unidos. Humildad y dependencia de Dios. Ellos sabían que necesitaban el poder de Dios. Oración perseverante, constante, insistente, oración ferviente. Las reuniones, ellos se reunían cada día, porque sabían la importancia de estar juntos. Y su obediencia, ellos estaban allí en Jerusalén porque estaban obedeciendo la orden de su Señor Jesús. Quiero que terminemos, miren, les pido unos minutitos más, vamos terminando, pero vamos a leer unos versículos rapidito. Primero busca a Tito, la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 2, Tito 2, Tito capítulo 2 y versículo 1. Pon atención, yo lo voy a leer en voz alta y tú lo sigues ahí con la mirada. Le dice el apóstol Pablo a Tito: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Mira cómo le dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. ¿Cómo qué? Dice el versículo 2. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Estas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de vosotros, o de nosotros, perdón. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. ¿Te fijas cuál es el punto? ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo en todas estas instrucciones que le da a Tito? Tanto con los hombres mayores, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, los empleados, que vivan, todos ellos, que vivan de una manera que honre a Dios. Que su estilo de vida honre a Dios. ¿Te fijaste? Versículo 3, enseñan a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre
a Dios. A las más jóvenes, al final del versículo 5 dice, entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Versículo 6, los jóvenes, los hombres jóvenes, a vivir sabiamente. Al final del versículo 8 dice, entonces los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Y al final del versículo 10 dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. El punto es este: vive de una manera que honre a Dios. Vive de una manera que no deshonre ni a Dios ni a la palabra de Dios. Que tu manera de vivir sea de esa manera, que las personas a tu alrededor, al ver tu manera de vivir, alaben a Dios, honren a Dios y glorifiquen a Dios. ¿Te fijas? ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando vean tu manera de vivir, una manera sabia de vivir. En otras palabras, lo que hemos estado viendo, una manera de vivir de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. ¿Te fijas? El otro pasaje rapidito es Mateo. Busquen por favor Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y el Señor Jesús habla básicamente de lo mismo que hemos leído en Tito y que leemos en otros pasajes del Nuevo Testamento. 5, versículo 13. Esto es parte del Sermón del Monte. Y estas son palabras de Jesús. Dice el Señor Jesús en el versículo 13, ustedes, ¿y quiénes son ellos? Los seguidores de Jesús, los que creen en Él, los hijos de Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, oigan, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Se fijan? Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Ahora mira, hay 3 posibles causas por las cuales la vida de una persona, hombre o mujer, creyente o no creyente, y ahorita voy a decirlo, 3 razones por las que esta luz de la que hemos leído no brilla ni alumbra a las personas alrededor de una persona. La primera causa posible. Si una persona no refleja la luz de Dios, la razón puede ser sencilla, lamentable pero sencilla. Y voy a dirigirme de manera más personal hacia ti. Mira, si tú no reflejas la luz de Cristo, no es por otra razón, sino porque la luz de Cristo no está en ti. Tan sencillo como eso. Esa puede ser una causa. No reflejas la luz de Cristo sencillamente porque la luz de Cristo no está en ti. Puedes ser simpatizante, puedes llamarte cristiano o cristiana, pero nada más va a ser eso. Únicamente vas a ser simpatizante. Como aquellas multitudes que seguían a Jesús. ¿Recuerdas? En una ocasión el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres, más aparte mujeres y niños. En otra ocasión alimentó a 4,000. Y de todas esas multitudes que en un tiempo lo siguieron, ¿recuerdas a cuántos creyentes se mencionan ahí en Hechos? ¿Ya lo leímos? ¿Cuántos? 120. Solo 120. De todos esos miles de hombres y mujeres que en un tiempo lo siguieron, al final quedaron solamente ese pequeño grupo, 120 aproximadamente. Puedes ser solamente un simpatizante, pero eso no quiere decir que seas verdaderamente cristiano.
Repito, si no reflejas la luz de Cristo, probablemente sea porque la luz de Cristo no está en ti. Piénsalo. Esto es serio, ¿eh? Serio. Si la luz de Cristo no está en ti, eso significa una cosa: tú no eres cristiano. Si no eres cristiano, eso significa una cosa: no eres de Dios, no eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, eso significa una cosa: tú estás todavía perdido, muerto en tus delitos y pecados, y vas camino al infierno. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y pídele a Dios que te salve. Esa es una posible causa. La segunda: si no reflejas la luz de Cristo, puede ser que, mira, puede ser, tal vez sea que eres parte, que sí, la luz de Cristo está en ti. Puede ser que seas parte de aquellos hombres y mujeres que son la luz del mundo. Pero esa luz que está en ti no brilla como debería de brillar. Brilla poco. Y brilla poco por una razón. ¿Sabes por qué razón? Por tu manera de vivir. Tu manera de vivir está impidiendo que la luz que debe de brillar en ti brille. Probablemente tengas esa luz, pero tu manera de vivir está impidiendo que la luz brille y alumbre a las personas a tu alrededor que están en tinieblas. Y la tercera razón posible es que igual puede ser que sí, eres de ese grupo que son la luz del mundo, eres luz, brillas, estás brillando, pero estás debajo de una canasta. ¿Te digas lo que dice Jesús? Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Así que puede ser que sí, eres luz, brillas, pero estás debajo de una canasta. En otras palabras, ¿eso qué significa? Estás escondido. Procuras obedecer y agradar a Dios, pero no quieres que otros se enteren. Procuras obedecer y agradar a Dios, pero no quieres que otros te vean cuando lo haces. Te esfuerzas por vivir una vida piadosa, íntegra, pero no quieres que otros sepan por qué vives de esa manera. Estás debajo de una canasta. Estás escondido. ¿Cuál es tu situación? ¿Está brillando tu luz de modo que alumbra a las personas a tu alrededor? ¿Estás viviendo cada día siguiendo la guía del Espíritu Santo? ¿O no? ¿O tu manera de vivir impide que otros sean alumbrados con la luz de Dios? Y peor aún, tu manera de vivir contribuye para que otros, en vez de glorificar a Dios, critiquen no solo a los cristianos, sino critiquen a Dios y no quieran saber nada de Dios. Es lamentable, pero a estas alturas muchísima gente no quiere saber nada ni de Dios, ni de la Biblia, ni de las iglesias cristianas, ni de los cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque hay un montón de hombres y mujeres que se llaman cristianos, pero su vida está hecha un desastre. Que Dios nos libre de eso. Hermano, no sé, aquí mira, este no es un sermón, no es un mensaje como, y de hecho ustedes me conocen, yo no acostumbro predicar de esa manera. No es uno de esos tantos mensajes que dicen 5 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. No. Pero creo que sí podemos aprender de los hombres que hemos leído qué es lo que ellos hacían mientras esperaban la promesa del Espíritu de Dios. Y si tú y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, he aquí algunas cosas que podemos hacer y debemos hacer. De otra manera no podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Ok, pónganse de pie, por favor.